matinal, el matinal de todos los ariqueños. Y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña como todos los días lunes, le vamos a dar también la bienvenida a nuestro auspiciador, que son los del Amarillo. Así es, porque Lipigas está más cerca de usted y porque trabajamos con toda esa energía para entregar el mejor servicio de reparto hasta tu domicilio y el gas que tu vehículo necesita. Lipigas, el gas de los ariqueños. Lipigas, estamos más cerca. Y como estamos más cerca, le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, doctor. Hola, Odi, buenos días, gusto saludarte. ¿Con calorcito? Un poquito de calorcito, sí, más que un poquito, digamos. Bueno, 29 grados va a ser la máxima de lo que va a ser el día de hoy y estamos ya con 23 grados de temperatura. Agradable para irse a la piscina, eso sí. Eso sí, hay que protegerse, usted nos dio de todas maneras, sí, el mensaje. Hoy con un tema bastante importante que de repente muchas de las personas no toman como mucho en cuenta, pero que sí cada vez nos estamos dando cuenta que se ve mucho más, que tiene que ver con las fobias. ¿Qué es una fobia, doctor? Mira, la fobia es un trastorno psicoemocional, esencialmente un trastorno de ansiedad, que se transforma en un miedo, digamos, incontrolable, irracional, digamos, y aplastante, y que le hace a la persona ser bloqueado, tener una verdadera crisis de pánico ante situaciones determinadas u objetos determinados. Eso es básicamente lo que es una fobia. Por ejemplo, el caso típico es la claustrofobia. Estar encerrado. Claro, tú no puedes estar encerrado, pero no es solamente estar encerrado, esa persona se inhibe y se bloquea y sufre todo este trastorno de ansiedad. O en espacios muy pequeños, ¿no? En espacios pequeños, como por ejemplo subir a un ascensor, entrar a un submarino, por ejemplo, o entrar a hacerse un procedimiento médico como puede ser una resonancia magnética. Ese paciente va a quedar bloqueado en ese tipo de situaciones. ¿Son muy frecuentes las fobias, doctor? Es variable según la zona y las características de la población que esté estudiando. Se dice que en población de niños y adolescentes y adultos jóvenes va de un 7, 8 a un 18%. Sin embargo, a nivel de población general se acepta un 5% de ocurrencia. Vale decir, por ejemplo, acá, si tú tienes 100 personas, por lo menos prácticamente unos 5 van a presentar un cuadro de fobia, un 5% aproximadamente. Dentro de lo que son las fobias, usted nos acaba también de mencionar algunas, ¿cuáles son como las más típicas, las más conocidas o las más frecuentes? Mira, en ocurrencia, en frecuencia, lo más habitual es la fobia social. ¿En qué se traduce la fobia social? No es fobia al jefe, sino lo que pasa es que el problema que tienes es que tú, por ejemplo, cuando vas a participar en grupo, se inhibe. Más que te inhibe, te da una sensación, digamos, de miedo indescriptible y terrorífico, en el fondo, a que el grupo te vaya a criticar o sentir, digamos, humillado o sentir vergüenza ante el grupo. Esa es una de las fobias más frecuentes, la fobia social. Doctor, yo tengo esa fobia, de veras. Yo cuando bajo al centro, tengo que bajar acompañada. No puedo estar sola. ¿No se te nota mucho hoy? No, porque de verdad, doctor, yo trato de ganarle a eso, porque sé que lo tengo. Entonces de repente quizás estoy como contra la corriente, igual como el salmón. Correcto, esa es una de las fobias más comunes. Ahora, hay otro tipo de fobias también, por ejemplo, está la agorafobia, que es, digamos, el miedo también tremendo a participar en espacios públicos. Entonces la persona también va un poco de la mano, se empieza a quedar encerrado en su casa, su departamento, porque no se siente impotente e indefenso en lugares públicos. También está lo que habíamos mencionado, que es bastante frecuente, la claustrofobia. Está también el miedo a las alturas, la acrofobia. Ese es un temor tremendo a estar, por ejemplo, en el borde de un precipicio o estar en un lugar de altura, digamos, le da un temor, digamos, también incontrolable. También otro tipo de fobia que tiene es la aracnofobia, digamos, hay gente que le tiene terror a las arañas. A los payasos. A los payasos también, digamos. Y hay otro que es la los ratones. La sinofobia también, que le tiene terror a los perros. Pero las más comunes yo diría que son básicamente lo que mencionábamos. La fobia social, yo creo que la acrofobia, la claustrofobia son dentro de las más comunes que puedes tener tú como fobia. ¿Por qué se producen las fobias? No es muy claro el mecanismo por el cual se producen, pero se supone que hay una cierta predisposición por herencia
y después la persona cuando sufre un proceso o una experiencia o una vivencia traumática, en algún momento, que lo más habitual es que no lo recuerde, ante esa situación nuevamente presenta el cuadro de fobia. Pero hay una situación previa de predisposición, eso es por genética, por herencia. Doctor, ¿y puede también que quizás una persona o un adulto transmita, quizás no transmita sus temores a una persona, a un menor que quizás de repente consanguíneo no tiene nada con la persona, que tiene que ver, supóngase usted, con los temblores, es decir, un temblor y el niño queda porque ve a esa persona adulta que está viviendo una etapa de crisis donde se asusta, y esto también lo hace parte de uno? Claro que sí, o sea, lo que pasa es que ahí la fobia que tienes tú es una fobia más bien adquirida. Los niños son, por esencia, claro, imitadores, y si ven que se produce un descontrol en el entorno de ellos, te puede adquirir una fobia por ese mecanismo. Es absolutamente cierto y posible que eso ocurra así. Por eso que la idea, ya que tú sacaste esto que podríamos hablar de sismofobia, digamos, o terremotofobia, o tsunamifobia, en ese tipo de situación yo creo que lo importante es que los adultos guardemos la calma, porque si no producimos una verdadera difusión, digamos, de estas situaciones de angustia, y obviamente los niños adquieren esas características, hay que tratar de controlarse. Cuesta obviamente, porque si tú tienes el temor, es un miedo ya incontrolable, pero hay que tratar de hacerlo. Claro que sí. Doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo para padecer una fobia? Mira, yo creo que un factor muy importante es la edad. Esto generalmente aparece en los niños, más bien de tipo escolar, o adolescentes y adultos jóvenes. Después, el factor de edad entonces es un factor de riesgo. También es factor de riesgo el género. Las mujeres más frecuentes que los varones. El otro factor que también es factor de riesgo es el factor de herencia. Hay familias que tienen más tendencia a adquirir, digamos, esta fobia. Ahí entra el mecanismo que conversábamos recién. O es un mecanismo, digamos, propiamente genético, o un mecanismo también aprendido, digamos, desde el punto de vista de los integrantes de esa familia. Y también hay factores desde el punto de vista de experiencias traumáticas. Una vivencia traumática te puede hacer adquirir una fobia. ¿Hay síntomas dentro de lo que son las fobias? Sí, el primer síntoma es que tú te das cuenta y tienes una angustia y un temor y terror a una situación determinada. Vamos a suponer, por ejemplo, las arañas. Tú ves una araña y te va a dar una crisis incontrolable. Paralelamente a eso, digamos, que puede ser no solamente de la araña, sino que te conversen de araña o te muestran fotografías de araña. La persona empieza a tener síntomas neurovegetativos, empieza a tener, por ejemplo, palpitaciones, taquicardia, se le acelera el pulso, una sudoración fría, puede tener un dolor de cabeza, dolor abdominal, puede tener también problemas, digamos, incluso de lipotimia o desmayo. O sea, todas esas situaciones pueden ser asociadas a lo que puede ser un problema, digamos, de fobia, y puede tener una respiración dificultosa, incluso a veces quejarse como un dolor, digamos, de tórax y simular casi un cuadro como infarto cardíaco. Eso también nos podría dar como la impresión de que podría traernos ese tipo de complicaciones, o hay otro tipo de complicaciones que nos podría traer también la fobia. La fobia hay que tratarlas porque producen complicaciones, y la complicación más habitual que te produce es el aislamiento. La persona, como sabe esta situación, por ejemplo, si tú tienes una fobia social, te empiezas a inhibir y empiezas a quedarte encerrado en tu casa o en tu departamento y no sales. Esa es la primera, digamos, consecuencia que tiene una complicación. La segunda es que te puede llegar un cuadro depresivo por la misma situación. Y obviamente detrás de muchos cuadros depresivos a veces también hay crisis de pánico o de fobia. Y lo tercero es que te puede también producir situaciones de, digamos, de adicción a drogas. Es más frecuente en la población que tiene fobia tener adicción a drogas, ya sea drogas, digamos, como el cigarrillo, como puede ser también el alcohol, la marihuana, o algunas drogas de tipo opiáceos y otras, digamos, como la cocaína también. ¿Cómo entonces se trataría la fobia? Mira, la fobia, en primer lugar, hay que tener claro que tiene tratamiento. El tratamiento tienen que darlo especialistas que estén vinculados al área psicoemocional, normalmente es el médico psiquiatra o el médico o el psicólogo, digamos, con el psiquiatra con el apoyo del psicólogo, y básicamente lo que mejor ha tenido aceptación y rendimiento y resultados positivos es la terapia cognitiva conductual. ¿En qué consiste eso? Que el terapeuta te va un poco de a poco presentando un terreno que te hace más familiar y menos terrorífico esta situación que a ti te produce la fobia. Entonces se produce como una desensibilización ante la situación que a ti te produce la fobia. Ahora, paralelamente a eso, si hay síntomas de angustia muy acentuados,
puede ser que te den algún ansiolítico, pero la idea es fundamentalmente tratar la causa y no estar tomando, digamos, medicamentos que te van a bajar solamente el nivel de ansiedad. Para eso tiene que ir al médico. Para eso tiene que ir un médico especialista. Yo creo que el que maneja mejor esta situación es el médico psiquiatra, o puede ser también con ayuda de un psicólogo. Ellos son los que se encargan de esto. Por supuesto que un médico general, un médico internista o su médico de familia puede hacerte un tratamiento desde el punto de vista de la psicoterapia, pero muchas veces cuando los casos son más severos tienen necesariamente que recurrir al médico que se dedica a esta especialidad, digamos que la especialidad desde el punto de vista de trastornos psicoemocionales. Y esos son los psiquiatras o los psicólogos, los profesionales adecuados. Pero lo podemos controlar, o sea, de repente quizás lo podemos curar o simplemente se puede tratar. Se puede tratar y se puede controlar, digamos. Depende de en qué entorno se te da el cuadro, o sea, si es que no existe algún trasfondo desde el punto de vista patológico que te esté complicando la situación de la fobia. O sea, hay fobias que son simples, fobias que son complejas, digamos. Depende de qué tengas de trasfondo, pero en general necesitas por eso la ayuda de un profesional de la salud. El más indicado puede ser tu médico tratante si tienes confianza en él, médico de familia o cabecera, pero el profesional que se dedica a esto fundamentalmente es el médico psiquiatra con ayuda del psicólogo, digamos, porque te van a hacer terapias especiales que son la cognitiva conductual, es lo que tiene mejor resultado. ¿Dónde se desarrolla el problema? Así es. Hay otras teorías también, ahí te pueden hacer hipnosis y tratamiento desde el punto de vista de, digamos, de un autoanálisis, qué sé yo, pero, o una psicoanálisis, pero lo que en general da mejor rendimiento y es como más rápido, hasta donde yo conozco, el punto de vista, digamos, de bibliografía, es más bien la terapia cognitiva conductual. Bueno, así que ya lo sabe, es una enfermedad, ¿cierto? ¿O es un padecimiento? Es un síntoma en el fondo, pero que traduce una enfermedad, y la enfermedad puede ser simple si no tienes algo más asociado, o puede ser más compleja. Por eso es que requiere la evaluación por especialista, digamos. Pero lo importante es que se puede tratar. Lo importante es que se puede tratar y es necesario tratarla porque eso te va a comprometer algo muy importante que es tu calidad de vida. Si la medicina en el fondo se traduce en eso, digamos, en dar felicidad a la gente o permitir que la gente pueda ser más feliz. Y eso se traduce en calidad de vida. Y eso es lo que busca uno, la calidad de vida. Claro, esa es la idea. Un tema importantísimo que quizás de repente usted lo ha dejado pasar, de repente tiene alguna de estas fobias. Siempre alguien le tiene miedo a algo, ¿ah? Siempre. De todas maneras. Siempre. Cualquier persona puede tenerle miedo a algo dentro de lo que es... O a alguien. O a alguien también. No vamos a decir el jefe, digamos. Esa es la 1. Eso es denominado la 1. Ah, bueno. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros con este tema que tomamos en el día de hoy, las fobias. Nosotros nos vamos a separar un breve instante y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos. No importa si me pierdo, dejo que el viento me lleve, me voy si los